formalmente nuestro webinar del día de hoy, subasta de contratos a largo plazo, la cual estará a cargo del equipo de la Oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. En esta ocasión tenemos 3 expositores. Tenemos a Julia Gutiérrez, ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en mercados eléctricos de esa misma universidad y maestría en economía pública de la Universidad de Leicester del Reino Unido. Actualmente se desempeña como profesional de apoyo en la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía en temas como la subasta de contratación a largo plazo, infraestructura de medición avanzada, alumbrado público, almacenamiento de energía, entre otros. También tenemos a Viviana Cuartas. Viviana es ingeniera administradora y tiene un magíster en ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en proyectos de energía de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Actualmente también es parte del equipo profesional de apoyo para el análisis y la formulación de la normativa requerida en el cumplimiento de la política energética propuesta por el Ministerio de Minas y Energía. Por último, y no menos importante, vamos a tener al ingeniero Julián Zuluaga, quien es ingeniero electricista de la Universidad Nacional con maestría en ingeniería eléctrica de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Julián ha trabajado directamente más de 15 años en el sector eléctrico colombiano y 6 años en el sector eléctrico dominicano, y quien en la actualidad se desempeña como jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios Empresariales en el Ministerio de Minas y Energía Colombia. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al equipo del Ministerio de Minas y Energía. Bienvenidos a todos, buenos días. Buenos días a todos, es un placer nuevamente estar con Secasier. Nuevamente mil gracias a Larisa por esta invitación tan importante. Les habla Julián Zuluaga. De manera general, nosotros hoy queremos mostrarles un producto que consideramos bastante importante en el mercado energético colombiano y que nos ha permitido dar señales importantes a los agentes del mercado y a unas nuevas empresas que quieren entrar con importantes capitales al país, que apunta a atender diferentes objetivos en términos de política energética de este nuevo gobierno. De manera general, el Ministerio de Minas y Energía es el encargado de establecer las políticas energéticas, no solamente en términos de energía, sino también gas, biocombustibles y combustibles líquidos. La Oficina de Asuntos Regulatorios es la encargada dentro del Ministerio de elaborar esas políticas. Y precisamente este producto es resultado de una serie de actuaciones normativas que instrumentaron la subasta de largo plazo. Ya tuvimos la primera subasta y de manera muy general, al final de esta presentación les vamos a compartir los importantes aprendizajes que obtuvimos para continuar el programa de subastas que queremos realizar durante estos próximos 4 años. Sin más preámbulos y nuevamente agradeciéndoles a todos la participación, los voy a dejar con las ingenieras, quienes nos van a presentar de una manera muy detallada en qué consiste este producto que se incorporó a los otros productos del mercado eléctrico. Listo, muy buenos días a todos y a Secasier, muchísimas gracias como mencionó por la invitación. Les habla Julia Gutiérrez. Julia, buenos días, bienvenido. Disculpa, se está escuchando muy bajito la participación de ustedes. Vale, hablamos más duro. ¿Así? Si hablas un poquito para confirmarte, que nos confirmen los participantes si escuchan mejor. Sí, ¿me escuchas? ¿Así o más durito? ¿Aló?
Yo te escucho. Listo, Ahí mucho mejor. listo, listo, excelente. Bueno, listo, entonces nada, te decía que muchísimas gracias por la invitación y como Julián lo mencionó, pues estamos muy felices de compartir con ustedes los aprendizajes y las experiencias que tuvimos en la realización de la subasta de contratación a largo plazo acá en Colombia. Listo, entonces para empezar, listo, entonces como para empezar, una mirada general de, digamos que el factor tal vez más importante que motiva el nacimiento de esta política, de este mecanismo de subasta de contratación a largo plazo, y es la vulnerabilidad que tiene Colombia como país al cambio climático y especialmente a los fenómenos climáticos extremos como el fenómeno del Niño. Entonces, aunque Colombia, digamos, solamente contribuye con un 0.46% del total de las emisiones, es uno de los 20 países más vulnerables frente a la variabilidad climática. Entonces, esto, digamos que es como el trigger de toda esta política y de los cuestionamientos que nos hicimos para salir con una solución a esto, una solución que mitigue de cierta manera cómo se ve el sector eléctrico afectado por esta vulnerabilidad que tenemos al cambio climático. Entonces, listo, entonces, ¿cuál era la situación? Acá hacemos situación actual, pero ¿cuál era la situación en ese momento cuando decidimos hacer la política? Entonces les voy a mostrar qué analizamos en ese momento, cuáles fueron los factores más importantes que nos motivaron y sí, cuáles son los cimientos de esta política. Entonces, en primer lugar, como ya les decía, el más importante, la vulnerabilidad que tenemos ante el fenómeno del Niño. En esta gráfica, en la parte izquierda, podemos observar cómo se presentaron los aportes de lluvias en el país durante el 2015, que fue el último fenómeno del Niño que tuvimos, que fue un fenómeno bastante pronunciado. Entonces, como pueden ver en los mapas del país, iniciando en marzo del 2015 tuvimos ya una disminución en precipitaciones en algunas zonas del país que podemos ver en un amarillo oscuro, y hacia agosto y diciembre ven en amarillo oscuro cómo esas zonas comenzaron a crecer, es decir, la precipitación comenzó a disminuir en un nivel muy por debajo de lo normal. Voy a tratar acá de mostrarlo. Listo. Entonces acá vemos cómo aumentó, digamos, esa zona donde se disminuían las precipitaciones. Entonces ese aumento en la disminución de las precipitaciones causó un estrés, digamos, en todo el sector económico del país, pero especialmente en el caso que nos ocupa en la matriz de generación, porque como vemos ahora en la siguiente gráfica, de la parte derecha, los embalses, Colombia es un país bastante concentrado hidroeléctricamente, digámoslo así, y los embalses se vieron gravemente afectados por esa disminución en los aportes. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro sistema, digamos, se vio estresado porque dependemos en alta parte de la generación hidroeléctrica. Ahora, este fenómeno en el 2015 se tradujo en una disminución del 0.21 del Producto Interno Bruto nacional. Entonces, digamos que, y causó una afectación de 1.12 billones de pesos. Entonces, fue un estrés bastante grande, pues, para el país en general y especialmente para el sector de generación. Ahora, vamos a ver en más detalle la composición de nuestra matriz de generación. Entonces, en la parte izquierda vemos en la tabla la composición de la matriz en capacidad instalada para el 2018. Entonces, si nos fijamos en
En tecnología hidráulica tenemos alrededor del 60% de nuestra matriz. Y en renovables no convencionales, que es como la segunda parte de la tabla hacia abajo, tenemos un 2.25%. Es decir, como les comentaba, dependemos en alta medida de la generación hidroeléctrica. Ahora bien, vemos eso en las gráficas, en el pie que tenemos en la parte derecha. Esa es la composición de la matriz en generación para los años del 2014 al 2017. Ven ustedes que la parte azul que representa el recurso de generación que se utiliza con agua, pues es bastante importante. Por ejemplo, les llamo la atención para el año 2017, que fue un año donde tuvimos bastante lluvia, digamos, una niña. Vean ustedes que más del 70% de la matriz es generación hidroeléctrica. Entonces, se puede ver, digamos, que la gran dependencia que tenemos del recurso y el hecho de que cuando tenemos falta de aportes, pues el sistema sufre muchísimo. ¿Y eso en qué se refleja finalmente para los usuarios? Eso se refleja en que los precios de la electricidad son muy volátiles y muy dependientes de esa variabilidad de ese recurso. Entonces veamos la última gráfica que tenemos en la parte derecha, que son los precios de bolsa nacional. Están a precios constantes del 2017 y están desde 1995 hasta el 2017. Aquí estos picos señalan los fenómenos del niño que hemos tenido. Entonces, por ejemplo, el primer pico que señalamos, que es el 97, donde tuvimos un fenómeno del niño que se recuerda como, digamos, grave. Observen ustedes la comparación de los precios con respecto al último fenómeno del niño, que era el que les comentaba en 2015. Prácticamente no son ni comparables. Entonces, en el fenómeno del niño 2015, además de que sufrimos los impactos de la sequía en todos los sectores de la economía, también sufrimos de unos precios de bolsa exorbitantes. Entonces, digamos que esa conjunción de las dos cosas nos llevó a tomar la decisión de aquí hay que hacer algo. No es posible que la matriz siga dependiendo tan altamente del recurso y de esa variabilidad a la cual estamos expuestos y que va a aumentar a medida pues, que se materialicen los efectos del cambio climático. Listo. Por otra parte, recientemente Colombia se adhirió a los compromisos de la COP21. Entonces, en los compromisos de la COP21, ¿qué dijimos? Tenemos un escenario business as usual, en donde dijimos en el 2010 Colombia emite 224 megatoneladas de CO2 y en el 2030 pronostica emitir 335. Entonces nos comprometimos a reducir un 20% respecto al escenario business as usual, y entonces la meta del país es reducir 67 megatoneladas. Ahora, esa meta se dividió pues, en los sectores de la economía. Al Ministerio de Minas y Energía le correspondieron 11 megatoneladas, alrededor de 11 megatoneladas, y esa meta del ministerio se dividió a su vez en los subsectores que tiene el ministerio. Entonces, para el subsector de generación serían 4.74 megatoneladas que nos comprometimos a reducir. En la gráfica de la derecha, entonces podemos ver las emisiones históricas del sector de generación. El escenario que teníamos propuesto, el business as usual, y la meta de reducción. Ahora acá se ve claramente que cayeron las emisiones, precisamente por lo que vimos anteriormente, que el 2017 fue un año con mucha lluvia. Entonces, la generación, pues, en su mayoría estuvo compuesta por generación hidroeléctrica. Digamos que eso podría ser un poco un sofisma, porque en el momento en el que llegue un niño, esa generación va a disminuir y nos vamos a ver abocados a tener que usar la generación térmica, que nos va a subir, considerablemente las emisiones que vamos a tener del sector. Listo. Entonces, eso como para dar una visión general de qué teníamos en su momento y qué fue lo que motivó a hacer la política. Ahora también vamos a ver
como algunas características de transformación que veíamos en el sector. Entonces, ¿qué vimos? No sé si están familiarizados con la UPME. La UPME es la Unidad de Planeación Minera Energética de Colombia. La unidad de planeación, bueno, entre sus funciones tiene el registro de nuevos proyectos de generación. Entonces ellos llevan un registro de todos los nuevos entrantes al país y por tipo de tecnología. ¿Qué vimos nosotros? Que el registro estaba creciendo en cuanto a proyectos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables no convencionales, ¿cierto? Solar, eólico, biomasa. Entonces vimos un apetito creciente por realizar estos proyectos. ¿Eso qué nos dice? Pues que si queríamos realizar una subasta, como lo pensábamos en su momento, si queríamos realizar un mecanismo para incentivar el uso de estas fuentes, pues íbamos a tener oferta porque el registro nos mostraba que había mucho apetito. En ese momento teníamos registrados 2.952 megavatios en estos proyectos. Aquí hicimos proyectos en fase 2 porque la URME, digamos, que divide el proceso de registro en varias fases, y la fase 2 simplemente lo que nos dice es que son proyectos avanzados, proyectos que ya llevan cierto adelanto, cierto proceso en el desarrollo y que pues están muy próximos a ser viables, es decir, son proyectos viables y no es especulación, digamos así. Entonces, en ese momento que vimos, listo, tenemos los triggers pues para hacer un mecanismo que nos blinde contra la variabilidad del cambio climático, y tenemos una oferta de proyectos que quieren entrar al país. ¿Qué más tenemos? Tenemos además la demanda, por otro lado, los que necesitan estas fuentes. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia tenemos un fenómeno y es que no tenemos contratación a largo plazo, no existe. Entonces, la máxima contratación se realiza más o menos de 3 a 5 años. Y eso, digamos, es una falla del mercado, no hace que los precios no tengan una señal de largo plazo, y también hace que se expongan los usuarios a la volatilidad del precio de bolsa, y que, como vimos anteriormente en la gráfica del precio de bolsa, que los usuarios se vean expuestos a esos picos tan altos del precio porque sus representantes, o sea, los comercializadores, no tienen el hábito de contratarse a largo plazo. Entonces, ¿qué vemos en esta gráfica? Vemos la contratación que tienen los comercializadores que atienden tanto usuarios regulados como usuarios no regulados. Los usuarios no regulados acá en Colombia son usuarios con una carga bastante alta, usuarios industriales, usuarios comerciales grandes, y los usuarios regulados son los usuarios normales residenciales, pequeños. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta gráfica? La curva azul es la contratación de la demanda regular, los usuarios residenciales. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la contratación, el porcentaje aquí en el eje derecho, el porcentaje de la demanda contratada, por ejemplo, para el año 2023 es muy bajito, mejor dicho, casi cero. Es decir, no hay contratos firmados para cubrir el año 2023. Y estamos en ese momento, pues estamos el año pasado en el 2018, entonces más o menos a 5 años. Es decir, no hay contratos a 5 años. Eso es lo que nos dice esta gráfica. Más del 80% de la demanda residencial está totalmente descubierta y expuesta a los precios de bolsa dentro de 5 años. Incluso empezando desde 2020, miremos acá, en 2020 más o menos tenemos un 60% de contratación, es decir, hay un 40% expuesto y ese porcentaje de contratación comienza a bajar. ¿Eso qué nos indica? Que así como vimos en el slide anterior, teníamos una oferta grande de proyectos, pues acá vemos que también hay una necesidad grande en el sector de demanda por contratarse. Hay una falta de productos de contratación a largo plazo y por supuesto, una falta de hábito, de cultura de contratación
por parte de los comercializadores. Entonces aquí dijimos, listo, tenemos la oferta, tenemos la demanda y tenemos la necesidad. Entonces, digamos, hay un nicho para crear un mecanismo que solucione esto, que además de solucionar esta falta de contratación a largo plazo, nos blinde de cierta manera ante estos fenómenos del niño y nos incorpore en la matriz otras fuentes que nos permitan diversificar, que nos permitan como tener un portafolio más diverso de fuentes. Listo, entonces eso es como el overview pues, general de qué había en ese momento y cómo tomamos esa decisión. Ahora, la política pues, que hicimos como en respuesta a eso y cuáles fueron los objetivos que nos trazamos. Entonces, a raíz de todos esos análisis que les comenté, nació el decreto 0570 del 2018. Este decreto, prácticamente bueno, en su parte emotiva, explica lo que les he comentado. Digamos que el hito más importante del decreto es que traza 5 lineamientos de política que se debe cumplir en un nuevo mecanismo, que se cree un nuevo mecanismo que cumpla con estos 5 objetivos de política. Y entonces estos 5 objetivos son los que hemos puesto aquí. El primero, entonces, fortalecer la resiliencia de la matriz de generación ante eventos de variabilidad y cambio climático. Entonces, este es el objetivo como madre en respuesta a esa variabilidad a la que estamos expuestos. Entonces, queríamos en ese momento un mecanismo que de alguna manera responda a esta necesidad de fortalecer la resiliencia de la matriz de generación, de diversificarla. ¿Qué queremos además? ¿Qué quería el decreto? ¿O qué quiere? Promover la competencia y aumentar la eficiencia en la formación de precios. Entonces, ¿qué vimos? Que esos precios que experimentamos, pues no se vuelvan a presentar. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se vuelvan a presentar? Tenemos que promover un mecanismo que en realidad nos garantice que los precios son eficientes y que se forman bajo unos criterios de competencia económica. El tercer objetivo del decreto, adicionalmente a querer una matriz diversificada, bueno, pues entonces, por el alto componente hidráulico que tenemos, nosotros necesitamos fuentes que sean totalmente complementarias a ese componente hidráulico. Entonces, no podemos simplemente utilizar fuentes cuyo recurso se comporta ante el clima igual que el que tenemos. Entonces, ¿qué quiere el tercer objetivo? Que las fuentes que entren se comporten de manera, digámoslo, opuesta al perfil que tenemos en este momento, y eso es lo que nosotros llamamos el aprovechamiento del potencial y complementariedad de los recursos energéticos renovables, que sabemos que tienen ese comportamiento con respecto al perfil de generación que tenemos de generación hidráulica. El cuarto objetivo, entonces, ¿cuál es? Fomentar el desarrollo económico y fortalecer la seguridad energética regional. ¿Esto qué responde? ¿A qué responde? Responde a que el país lo tenemos dividido en varias zonas y en algunas zonas del país tenemos unos problemas de restricciones técnicas bastante graves. Entonces queríamos también garantizar que cada zona pues tenga una seguridad energética y no estemos como dependiendo de una concentración de generación que tenemos en ciertas partes del país, en general en la parte de centro. Y el último objetivo, ya de reducción de gases de efecto invernadero, pues responde a los compromisos que ya les hablé del COP21. Listo, entonces, a raíz de eso, entonces aquí tenemos ya el marco normativo general, entonces el decreto 0570 que les comenté. A partir del decreto, entonces, realizamos 2 resoluciones, la resolución 4791, que es la resolución que define el mecanismo de subastas y establece todas las reglas que la subasta debía cumplir. Esa resolución fue modificada por la 41307. Digamos que las modificaciones pues fueron fruto de varias discusiones con el sector, de varias retroalimentación,
tanto de inversionistas como de parte de la demanda, de gremios, y entonces pues decidimos hacer algunas modificaciones y por eso surgió la nueva resolución. Lo mismo sucedió con la siguiente, la 4795. Entonces, la idea del ministerio cuando sacó las dos resoluciones era, primero sacamos una resolución que da el marco general, que es la 4791, y luego sacamos una resolución particular cada que vayamos convocando una nueva subasta. Entonces, la 4795 y la siguiente resolución que también modificamos, que la derogó, la 41314, responde a eso, es como la convocatoria a la primera subasta. Y posteriormente tenemos la resolución 40009, que es ya la minuta del contrato de suministro, es decir, ya las reglas que van a cumplir los adjudicados y los adjudicatarios durante la vigencia del contrato. Listo, entonces aquí podemos ver cómo se enmarca como este mecanismo dentro de todo el mercado. Entonces, en este momento en el mercado de energía mayorista tenemos la bolsa, tenemos los contratos bilaterales que, como les comenté, solamente se hacen entre 2 y 5 años, y tenemos el cargo por confiabilidad. Y entonces esto, esa bolita en verde diría como el nuevo mecanismo que nosotros creamos, que es la contratación a largo plazo, a un plazo más o menos de 12 años. Y eso lo que iría a solucionar o a mitigar sería que, o sea, lograr los objetivos propuestos en el decreto 0570. Listo, entonces ya entrando un poquito en materia de la subasta, entonces vamos a comentarles las reglas principales y las características. Bueno, entonces primero, en el desarrollo pues, del mecanismo de subasta, tuvimos muchísimas reuniones de trabajo y contamos con el apoyo de bastantes entidades asesoras, que son las que ustedes pueden ver ahí. Un proceso bastante productivo, de mucha retroalimentación, en donde escuchamos las experiencias pues, de muchos países y desarrollando subastas, y a partir de esa información pues desarrollamos la de Colombia. Entonces vamos a empezar por mostrarles cómo se evaluaron los objetivos que se propusieron en el decreto 0570. Entonces, ¿qué pensó el ministerio? A partir de esos objetivos que se propusieron, vamos a crear una métrica para cada uno de ellos. Son, como ustedes recuerdan, 5 objetivos. Y el ministerio simplemente propuso una manera de cuantificarlos, de tal forma que fuera posible tener un indicador de qué tanto íbamos avanzando en cada uno de los objetivos. Entonces empezamos con el primero, que era la resiliencia. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué es resiliencia primero que todo? Entonces dijimos, no, pues bueno, después de consultar la literatura, varios expertos, dijimos, listo, para la resiliencia es la capacidad que un sistema tiene para adaptarse y reconfigurarse ante un evento de estrés. En el sistema eléctrico, ¿eso qué significa? Pues es la capacidad que tiene nuestra matriz eléctrica para adaptarse y reconfigurarse ante eventos de estrés relacionados con variabilidad y cambio climático. Entonces, ¿cómo logramos medir eso? ¿Cómo logramos medir esa capacidad de adaptarse y de reconfigurarse? Entonces dijimos, bueno, pues mediante la diversificación de fuentes energéticas que tenga la matriz. Entre más fuentes tenga, pues más flexible va a ser para responder ante estos eventos de estrés. Entonces decidimos usar el índice de Shannon-Dinner, que es la fórmula que ustedes ven en el recuadro. Digamos que esa fórmula, como para hacerla un poco más explícita, mide 3 parámetros importantes, que son la variedad, el equilibrio y la disparidad. ¿Qué nos dice eso? La variedad nos dice las categorías disponibles o fuentes de energía disponibles con las que cuenta la matriz. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros en la resolución describimos cuáles son las categorías disponibles. Entonces dijimos agua, carbón, gas, recurso solar, recurso eólico, etc. Categorías disponibles de fuentes de energía. Equilibrio, ¿qué nos dice?
la proporción de energía que aporta cada categoría. ¿Cuánto de cada categoría de esa, del punto anterior tengo? Entonces tengo 53% de agua, 2.5 de carbón, etc. ¿Cuánto tengo de cada uno? Y la disparidad me dice qué grado de diferenciación existe entre las categorías disponibles. Es decir, qué tan independientes son esas categorías. Entonces nosotros, algo importante que hicimos en este objetivo fue separar las cuencas hidrográficas, porque podremos decir, no, es que tenemos agua, pero qué tan independiente son los aportes hidrológicos que tenemos a cada uno de los ríos o a cada una de las cuencas. Entonces encontramos que en Colombia se podían dividir entre 5 cuencas que se ven afectadas ante el fenómeno del Niño de diferentes maneras, por lo tanto son independientes. Entonces las consideramos en categorías independientes. Listo. El siguiente objetivo, que es la eficiencia en la formación de precios, fue un esfuerzo conjunto con la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia. Entonces ellos definieron una serie de principios que garantizarían la eficiencia en la formación de precios. Entonces ellos dijeron, listo, son eficiencia en el intercambio, transparencia, neutralidad y fiabilidad. Entonces ellos dijeron, sí, el mecanismo que se diseñe cumple con estos principios, y ellos también diseñaron unas métricas que ya veremos más adelante. Entonces, si el mecanismo cumple con estos principios y con las métricas, entonces se puede decir que garantiza una eficiencia en la formación de los precios. El tercer objetivo, como les comenté, que es de complementariedad de los recursos, entonces, de la misma manera que el primero, buscamos una métrica. Y esa métrica que encontramos, una métrica, digamos, de primer orden, sencilla, es el coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson entonces mide la correlación entre dos series. Es una relación matemática simple. Entonces, ¿qué estamos buscando ahí? Como vemos en la gráfica de la izquierda. Por ejemplo acá, ¿qué buscamos? Que el comportamiento, el perfil de generación, digámoslo así, del recurso hidráulico sea complementario al perfil de generación de la nueva fuente que entramos, en este caso solar o eólica. Es decir, que cuando el agua está baja, el viento esté alto y viceversa. ¿Qué nos muestra estos cuadritos acá? Es un correlograma. Entonces nos muestra el resultado pues, de esta correlación entre los dos recursos. Entre más rojito, quiere decir que hay más complementariedad, es decir, que cuando una está baja, la otra está alta. Entonces, ¿qué queremos cuando tenemos nuevos proyectos en la matriz? Que al evaluarlos, al contrastarlos con la serie del recurso hidráulico que tenemos hoy en día, estos proyectos nuevos sean complementarios, es decir, nos queden en este cuadro rojo, nos muestren un coeficiente de Pearson negativo, que sean totalmente complementarios o negativamente correlacionados. El cuarto objetivo, que como les comenté, es la seguridad energética regional. Entonces, este fue un esfuerzo conjunto con la Unidad de Planeación Minero-Energética, donde propusimos una métrica bastante simple que mide dos cosas: el balance que había entre la oferta y la demanda en cada una de las regiones y el alivio que ese nuevo proyecto da a las restricciones operativas de esa región. Es decir, si tenemos una zona en donde tenemos ya mucha oferta y poca demanda, pues no necesitamos más oferta, ¿sí? Y si tenemos una zona en donde ese nuevo proyecto, cuando se instale, alivia las restricciones que tenemos, las restricciones operativas, entonces es un proyecto que queremos. Ese es un indicador como de ubicación de proyectos en el sistema. Entonces es una fórmula que me permite dar una señal de localización de recursos, que es una señal muy importante. Desde dónde más mi sistema técnicamente necesita el recurso como para que cumpla con esas restricciones operativas. Es un indicador muy, muy importante. Listo. Y el último, pues ya es el de reducción de emisiones. Entonces, como dijimos, no, simplemente todos los proyectos
que entren y tengan un factor de emisiones igual a 0, pues les vamos a dar 1. Los que sean de fuentes de biocombustibles o residuos sólidos urbanos también les vamos a dar 1. Y aquellos cuyo factor de emisiones sea mayor a 0, pues entonces tienen 0 en la calificación, pues porque no me aportan en la reducción. Y aquellos dimos como un espacio para aquellos que al incorporar una nueva tecnología, un cambio de combustible, reduzcan su factor de emisiones, o su nuevo factor de emisiones sea mayor que 0, entonces les estamos dando como una calificación intermedia entre 0 y 1. Listo, entonces eso a grandes rasgos es la manera como decidimos evaluar cada uno de los objetivos del decreto 0570, darles una métrica para que pudiéramos seleccionar los proyectos que entrarían a participar en la subasta. Ok, listo. Entonces, ahora, teniendo en cuenta pues como todos los aspectos que Julia les comentó, y como digamos, cuáles eran nuestros objetivos de política y qué era a qué le pretendíamos dar solución con esta subasta, teníamos que diseñar un producto que fuera conveniente, digamos, para el tipo de tecnología que nos iba a aportar a los objetivos de política. Es por eso que pensamos en un producto de energía media anual, era un contrato que podía tener vigencia entre 10 a 20 años. La resolución 41307 establece pues, que la vigencia de los contratos podrían estar entre 10 a 20. Para esta primera subasta, la vigencia que se tomó fue de 12 años. El precio de este contrato, digamos, va a tener dos componentes. Uno es la oferta de generador, o sea, el valor que haya quedado adjudicado en la subasta. Y el otro componente es el componente serie, que el componente serie viene siendo para nosotros, pues para el sistema nuestro, es el costo que debe recabar los generadores para distribuir entre los agentes que tienen compromiso de energía firme, que es una energía que se subasta en otra subasta, que es la subasta del cargo por confiabilidad. Es un componente que está en dólares y por tanto, digamos, la proyección de este componente era un poquito difícil para los generadores, por eso decidimos dejarlo por fuera y que el contrato fuera simplemente los dos componentes que se podían actualizar. El valor adjudicado se actualizaba con el IPP y el valor del CERE se actualizaba con la normatividad vigente. Este es un contrato páguelo generado, donde las plantas podían determinar cuál era la capacidad o qué porcentaje de su generación iban a destinar para esta primera subasta. Listo. La forma como se liquidaba este contrato, como se liquida este contrato en nuestro mercado, en el mercado colombiano, depende, como les decía, o sea, cada planta, quisimos darle la opción como a los promotores, a los dueños de los proyectos, que determinaran si de su proyecto el 100% de su generación iba a estar destinado a esta subasta, o bien podían ofertar menos cantidad, menos porcentaje de su generación, pero digamos cumpliendo con una energía media anual o un compromiso anual. Aquí, por ejemplo, en la gráfica vemos, ¿dónde está el cursor? Aquí, listo. Damos un ejemplo de cómo se liquidaba este contrato, por ejemplo, la hora 1, ¿cierto? Entonces, la barra en azul sería la generación de la planta, y la barra naranjada vendría siendo el K% que había determinado el generador que iba a destinar para cumplir los contratos de esta subasta, que había quedado adjudicado en esta subasta. Entonces, si este K era el 80% y había generado un X valor, la generación que iba destinada a cumplir con el contrato era el 80% de ese valor. En el caso de que, digamos, un proyecto quedara adjudicado con 4 comercializadores, ese K iba a estar distribuido en cada comercializador proporcional a la cantidad de energía que había ofertada cada uno de los comercializadores. La suma de ese compromiso tenía que dar pues, el K% que se había comprometido el generador.
una característica a tener en cuenta era que todos los proyectos que fueran adjudicados en esta subasta, que podían ser proyectos mayores de 10 megavatios, mayores o iguales a 10 megavatios, tenían que pertenecer al despacho centralizado. ¿Qué significa eso? En Colombia, los proyectos que pueden, digamos que participan en el mercado central, en el despacho centralizado son los mayores de 10 megavatios, sin embargo, entre 10 y 20 megavatios es opcional. Entonces, buscábamos que para esta subasta todos los proyectos, inclusive los entre 10 y 20 megavatios, que quedaran adjudicados también debían pertenecer en el despacho centralizado. Listo. Entonces, dado que digamos, necesitábamos también darle una seguridad a la parte, al comercializador o a la demanda, entonces establecimos un balance anual que todos los proyectos o al final de cada año se debía hacer un balance donde se medía cuál era la cantidad de energía que había entregado ese proyecto a cada uno de los comercializadores. Si esa generación oscilaba entre el 90 y el 100% de la cantidad comprometida, ese 10% simplemente se trasladaba al siguiente año. Pero si esa generación estaba comprendida entre el 80 y el 80%, entonces entre el 80 y el 90%, ellos debían de pagar una penalización al comercializador. Es decir, la energía, la diferencia entre su generación y el 90% de la energía media anual debía ser pagada al comercializador al precio promedio de las compras en bolsa del comercializador. El 10% restante simplemente se trasladaba al siguiente año. Si la generación de ese proyecto era menor del 80%, ahí se ejecutaba la garantía de cumplimiento. Para el caso del primer año, considerando pues lo que se podía presentar que los proyectos entraran con un retraso, no había esa penalización de la ejecución de garantía, no se ejecutaba la garantía, pero sí digamos que el generador debía pagarle al comercializador la diferencia entre lo que generó y el 90% de la energía media anual contratada. El 10% se trasladaba al segundo año. Este fue el esquema de garantías que diseñamos para la subasta. Se diseñaron 4 garantías. La primera garantía es la garantía de seriedad de la oferta que los participantes debían entregar en el momento pues, entre la entrega del sobre 1 y el sobre 2, que es una garantía que lo que daba era seriedad pues, al proceso, donde todos los participantes las presentaban como contraparte la UTME. La UTME era quien era el beneficiario de esta garantía, pero era pagadera a la orden de los participantes. Si había ejecución de la garantía, digamos que la UTME distribuía el dinero entre la contraparte. Hay otra garantía que es la garantía de puesta en operación, es la garantía de construcción que debían presentar los generadores con proyectos nuevos. En este caso, pues la subasta fue diseñada, podía participar, la subasta como tal en general puede participar entre proyectos nuevos y existentes. Para esta primera subasta estaba restringida solo para proyectos nuevos. La contraparte de esas garantías es el sistema y lo que se buscaba cubrir era que el riesgo del cumplimiento de los objetivos de política y el retraso en la entrada a operación de las plantas. Existe otra garantía que es la garantía de cumplimiento, también debían entregar los generadores o los dueños de los proyectos, que la contraparte iban a ser el comercializador. En caso de que no cumpliera con esa energía media anual comprometida o contratada, debían de pagar, digamos, se podía ejecutar esta garantía de cumplimiento si la generación era menor del 80%. Existe otra garantía que es la garantía de pago. Esta sí debía ser entregada por los comercializadores a favor de los generadores y lo que buscaba cubrir era el riesgo de crédito. Entonces estas son como las características de la subasta, de esta primera subasta. Es una subasta de 2 puntas donde pueden participar tanto compradores como vendedores de una forma voluntaria. Era, digamos, un reto para nosotros, para el gobierno, establecer de que la demanda también fuera de forma voluntaria, puesto que veíamos que las subastas, digamos que para los otros países, siempre la demanda, la mayoría de las subastas o las que estudiamos eran con demanda obligada. Nosotros quisimos, digamos, abrir el espacio y continuar como con el esquema de mercado que tenemos, y es que la demanda decide si se contrata o no para poder, digamos, cubrirse ante los precios de bolsa. Es una subasta sobre cerrado. Teníamos una demanda objetivo, esta demanda objetivo era opcional. Ya vamos a mirar de cómo funcionaba la demanda objetivo.
Los proyectos podían ser nuevos y existentes, como les decía, para esta primera subasta, dado que los objetivos de política que nos estábamos proponiendo, estamos ya solo en la primera fase, entonces era necesario que los proyectos que participaran fueran nuevos si queríamos ver un cumplimiento pues, de este tipo de los objetivos de política. Cada uno de, tanto los compradores como vendedores ofertaban cantidad y precio, es una subasta pay as bid, se pagaba de acuerdo a la oferta del generador y podían participar solo los proyectos que superaran una calificación mínima que era de 50 puntos y esta calificación se determinaba dependiendo del cumplimiento de los objetivos de política con los indicadores que ahorita que Julia les explicó anteriormente. Debíamos cumplir unas condiciones de competencia para poder garantizar que el precio que se formara era eficiente y los proyectos, como les decía, debían ser mayores o iguales de 10 megavatios. Entonces, ¿sí? ¿Cuál era el proceso de adjudicación o cómo se daba el proceso de adjudicación? Se organizaban las ofertas de los generadores de menor a mayor, ¿cierto? De acuerdo al precio que fuera ofertando cada uno de ellos. El generador 1 ofertó un menor precio, el generador 2 y así sucesivamente. Asimismo, los comercializadores se organizaban de mayor a menor, es decir, los comercializadores que estuvieran dispuestos a pagar a una mayor cantidad de energía, su energía a una mayor cantidad, a un mayor precio, eran ubicados en la primera parte de la curva. Así se iban organizando pues, los comercializadores de mayor a menor precio. Los generadores, digamos, existía un tope máximo que es establecido por la CREC. Todos los generadores que fueran superiores a este tope máximo no se tenían en cuenta. Y teníamos una demanda objetivo. Si este cruce entre generadores y comercializadores se daba antes de la demanda objetivo, esta era la cantidad que se debía adjudicar. Si el cruce se daba después de la demanda objetivo, se adjudicaba la cantidad donde diera el cruce. Si estas curvas, tanto el generador, la de la generación como la del comercializador, no se cruzaban, se adjudicaba solo hasta la demanda objetivo. Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, el cruce se dio considerando el generador 1, generador 2 y parte del generador 3. El generador 3, todos los generadores debían de reportar una cantidad mínima de adjudicación. Si el generador 3 tenía, digamos, la cantidad mínima que estaba dispuesto a entregar o a quedarse contratado era superior a este valor, entonces sí podría entrar dentro de la adjudicación. Si no, simplemente se eliminaba el generador y se volvía a construir la curva. En este caso, por ejemplo, digamos que el comercializador 1 quedaba contratado el generador 1, generador 2 y el generador 3. Asimismo, al precio que ofertara cada uno de estos generadores. Es decir, comercializador 1 iba a firmar 3 contratos, uno al precio al que ofertaba G1, 2 al precio que ofertaba G2 y 3 al precio que ofertaba G3. Estos son algunos casos de adjudicación. Cuando la demanda objetivo estaba superior al punto de equilibrio, se asignaba solo hasta el punto de equilibrio. Y en este caso, por ejemplo, si el cruce se daba después de la demanda objetivo, se asignaba la cantidad del cruce. ¿Cuáles eran los casos que se podían presentar y que hacía que no hubiese adjudicación dentro de la subasta? Podía pasar que existieran curvas divergentes, es decir, que los comercializadores no estuvieran dispuestos a pagar al precio al que los generadores estaban ofertando, o el caso de que no se cumplieran las condiciones de competencia. Si recuerdan, uno de los objetivos de política que nosotros teníamos era que tenía que haber una formación de precios eficientes. Para eso, la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas en Colombia, establecía unas condiciones que se debía cumplir dentro de la subasta para poder, digamos, calificar que los precios que se formaban en la subasta sí fueran eficientes. La CREC estableció 3 indicadores para medir esto, desde el indicador de participación, de concentración de la oferta y indicador de dominancia. ¿Cómo se medían estos indicadores? Dependiendo a la cantidad de energía adjudicada de cada uno de los generadores.
Es decir, eran unos indicadores que se medían luego de hacer, digamos, el ejercicio de adjudicación, y con las plantas adjudicadas o con los agentes adjudicados se medían estos indicadores. Si cumplían unas condiciones de la CREC, entonces procedíamos a hacer la asignación de los contratos, y si no se cumplía, no podía haber asignación. ¿Cuáles fueron los resultados de esta primera subasta y cuáles han sido como las lecciones aprendidas? Recibimos en el sobre 1 recibimos cerca de 22 ofertas. Por parte de la oferta recibimos 22 proyectos representados por 15 agentes. Esto sumaba cerca de 1.500 megavatios y una cantidad de energía de 3.400 gigavatios hora año. Del lado de la demanda, se recibieron 20 ofertas por parte de 12 agentes, comercializadores todos, que sumaba un total de 2.770 gigavatios hora. Entonces, como vemos, teníamos una relación entre 1.4 oferta versus demanda, más o menos. Cuando llegamos, digamos, al sobre 2, ya luego de que estas ofertas se calificaran, se miraran los criterios existían unos criterios de precalificación que eran técnicos, legales y financieros, tanto para los compradores como para los vendedores. Entonces, una vez analizado o estudiado si cada uno de estos agentes cumplían con esos criterios de precalificación, ellos podían, digamos, los que seguían el proceso entregaban la garantía de seriedad. Los que no entregaban la garantía de seriedad, entonces no podían seguir dentro del proceso, y finalmente aquellos que quedaran precalificados y con garantía de seriedad por parte de la demanda eran los que podían entregar el sobre 2. Para el caso de la oferta, no solamente precalificados y entrega de garantías, sino que se evaluaban los proyectos con los que estaban participando, se miraban si esos proyectos sí cumplían o contribuían a los objetivos de política, si esa calificación que se le daba a cada proyecto, evaluado con los criterios que Julia les explicó, superaba los 50 puntos, ellos podían entregar el sobre 2. Entonces, ¿qué vemos acá? Se nos redujo bastante pues la oferta. De 22 ofertas pasamos a 8 ofertas, y de la demanda de 20 ofertas pasamos a 12 ofertas con 8 agentes. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de esa disminución de oferta y demanda desde la primera etapa hasta la entrega del sobre 2? Algunas causas que vimos es que algunos participantes, sobre todo del lado de la demanda, no obtuvieron garantía de seriedad. Digamos, fue uno de algunas causas pues, de que por el lado de los comercializadores, sobre todo, que no permitían que los comercializadores continuaran con el proceso. Otros agentes tuvieron problemas de logística, hubo un agente que llegó 4:10 de la tarde, y digamos las ofertas se recibían hasta las 4 de la tarde, entonces quedaron fuera del proceso. Algunos no subsanaron, digamos, se les solicitó que hicieran algunas subsanaciones, no lo hicieron, entonces tampoco siguieron en el proceso, y hubo, digamos, algunos errores de estrategia de oferta de algunos agentes. Donde más proyectos se nos quedaron fue en el punto 4, y es que varios proyectos no superaron ese umbral mínimo de calificación, que eran los 50 puntos que se les estaba exigiendo. Una vez, digamos, el día de la subasta, el día de la adjudicación, se miraron cómo quedó la curva, tanto de oferta como de demanda, y cuál podría haber sido la asignación. Se evaluaron los indicadores de competencia de la CREC, estos fueron los indicadores y estos fueron los resultados de los indicadores ese día. El indicador de participación, por ejemplo, que medía la proporción de los agentes independientes. Nosotros en Colombia tenemos, digamos, agentes que están tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, son agentes que están integrados verticalmente. Entonces, una de las cosas que queríamos cubrir era que no toda la adjudicación quedara pues en yo con yo, sino que hubiese una distribución que la oferta quedara distribuida pues entre diferentes comercializadores. Entonces medimos la proporción de los agentes independientes, ese no tuvimos problema, el indicador dio mayor o igual al 50%.
El indicador de concentración medida era la concentración en el mercado, pues, pero el mercado de la subasta como tal, o sea, no en el mercado eléctrico colombiano total, sino solo el mercado de la subasta. Y lo que buscábamos era que toda la adjudicación no quedara en un único agente. Ese indicador no lo cumplimos. Tuvimos un valor de 7.836 y debíamos estar por debajo de 2.800. Y hubo otro indicador que es el indicador de dominancia, y lo que se buscaba era controlar el tamaño relativo entre los dos participantes que resultaran con mayor adjudicación. Tampoco lo cumplimos. Entonces, esto fue, digamos, la causa por la cual no hubo adjudicación ese día de la subasta. Una vez estudiados, digamos, después de la adjudicación hemos estado hablando y recibiendo retroalimentación de parte de los agentes, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Nos hemos sentado casi prácticamente con todos los participantes, hemos tenido reuniones ya sea telefónicas o presenciales. Hemos escuchado de su retroalimentación, pues, como a todo el proceso en general. Hemos, digamos, destacado algunas lecciones aprendidas y que buscamos mejorar para esta segunda subasta. Una de las lecciones es definitivamente las condiciones de competencia, los indicadores que fueron definidos por la CREC para medir, pues, que sí se dieran precios eficientes. Fueron unos indicadores bastante, digamos, exigentes para el tamaño de la subasta que se estaba para esta primera subasta. Entonces sabemos que debemos, digamos, sentarnos con la CREC y analizar de qué forma podemos flexibilizar un poco esos indicadores sin perder el objetivo que realmente es la formación eficiente de los precios. Otro aspecto que veíamos es que posiblemente no hay un interés por parte de la demanda de contratarse a largo plazo. Entonces es necesario analizar y mirar las reglas actuales del mercado, qué es lo que está pasando o cuál es lo que los desmotiva a ellos a contratarse a largo plazo para poder cubrirse ante esas, digamos, precios de bolsa altos, sobre todo para los fenómenos del Niño. Entonces, a ver qué reglas o qué ajustes del mercado en general debemos de hacer con el fin, digamos, de cubrir este hallazgo, ¿cierto? Otro, digamos, lección aprendida bastante interesante era que el producto que estábamos subastando realmente, digamos, está muy pensado para los generadores, para los dueños de los proyectos. Pensamos que habíamos cubierto con la parte del balance, con la parte de la penalización, las garantías, estábamos cubriendo un poco al comercializador. Vemos que el producto no fue tan atractivo para la demanda, para los comercializadores. Entonces es un aspecto que tenemos que empezar a analizar, evaluar el producto, a ver de qué forma o qué podemos hacer con él, cómo modificarlo, de tal forma de que se ajuste a la necesidad realmente de los comercializadores, que es cubrirse ante los precios de bolsa. Miramos con la evaluación de los cumplimientos de los objetivos de política, también estábamos, con las fórmulas que planteamos, estábamos castigando el tamaño de los proyectos. A pesar de ser proyectos renovables no convencionales, un proyecto grande o que podía ofertar mayor cantidad de energía estaba castigando los proyectos que ofertan menos cantidad de energía. Entonces tenemos que hacer un doble clic, pues, como a cómo se están evaluando esos objetivos de política, mirar a ver qué modificaciones se pueden hacer con el fin de que esto no vuelva a pasar en la segunda subasta. Otro aspecto, digamos, no menos relevante y que nos pareció muy importante es los tiempos. Varios de los agentes nos manifestaron de que, digamos, los tiempos fueron muy cortos para ellos interiorizar, digamos, como las reglas de la subasta, y esto entre una fase y otra, por ejemplo, desde que se les decía que pasaban la etapa de precalificación hasta que tenían que entregar garantía, los tiempos eran muy cortos. Entonces fue difícil, digamos, gestionar las garantías e inclusive diseñar sus propias estrategias. Entonces debemos de pensar como en un tiempo más, unos lapsos de tiempo un poco más largos. Y la otra, digamos, que también nos parece importante es que varios de los agentes nos dimos cuenta que no entendieron como el proceso de adjudicación como tal de la subasta. Entonces sí tenemos que fortalecer más la estrategia de socialización. Digamos que sí lo hicimos, pero no fue suficiente para lo que ellos necesitaban, y era mirar de qué forma, digamos, se presentaba, cómo era la adjudicación, cómo era ese cruce entre oferta y demanda, y a qué precios quedaban realmente adjudicados y de qué forma quedaban adjudicados, con el fin de que ellos pudieran diseñar sus estrategias oportunamente. Esto no sé si... Bueno, no sabemos si hay alguna inquietud que quieran que la atendamos por acá. De todas maneras, aquí planteamos nuestros correos electrónicos
por si alguien quiere enviarnos alguna solicitud o alguna aclaración respecto al tema. Realmente es un tema denso, pero quisimos aquí presentarles a grandes rasgos de qué se compone el producto. Tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar a través del chat mientras ustedes estuvieron exponiéndonos este tema. Podemos comenzar con la que ya tenemos en lista y que por favor los demás que tienen alguna otra inquietud nos la hagan llegar para poder optimizar mejor el tiempo. Ok, no la puedes, por favor, leer para responderla, Larisa. Sí, es correcto. Tengo por acá, Josué Ramírez pregunta, ¿cómo se tiene previsto tratar los excedentes de potencia o energía que resulten para los comercializadores en algún futuro, ya sea por decrecimiento de demanda o alguna otra situación? Bueno, entiendo yo que lo que está planteando es como resultado de este mecanismo, los comercializadores van a firmar contratos bilaterales con los promotores de proyectos de generación. Lo que nosotros, y de pronto era el último tema que planteaba Viviana claramente, hicimos una serie de talleres específicamente con los comercializadores, donde les explicábamos cómo un comercializador debe valorar los riesgos financieros asociados a su portafolio de negocios. Específicamente el riesgo de cantidad que se derivaría de tener estos contratos bilaterales. Digamos, explicamos cómo son las formas de cálculo para que él en ningún momento quede expuesto en bolsa. Entiendo que esa era más o menos la pregunta. Mientras Josué nos confirma a través del chat si así iba la pregunta, les voy comentando la siguiente. Por favor, explicar la diferencia entre la subasta de cargo de confiabilidad y la subasta de largo plazo que han expuesto. Ok, el cargo por confiabilidad es otro producto que es realmente desligado del mercado spot. Ese es lo que nosotros llamamos el producto confiabilidad. Lo que se trata de garantizar es el abastecimiento de la demanda en cualquier momento, y se garantiza remunerando a los agentes generadores por entrar a cubrir esos faltantes posibles de potencia en cualquier instante de tiempo. En estos momentos, este año se hizo la subasta para el año 2022 y 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que la demanda tiene la garantía que va a tener confiabilidad de suministro en cualquiera de los momentos de esos 2 años. Entonces, digamos, ese es el mecanismo de confiabilidad. Ahora bien, el mecanismo de subasta de largo plazo lo que pretende es fomentar el cubrimiento de riesgo de los comercializadores a través de la incorporación de fuentes de generación renovables no convencionales. Y lo que se promueve son firmas de contratos mayores a 12 años, donde usted pueda tener en su portafolio, pueda tener una componente de precio fijo a cantidad fija durante todo ese tiempo. Entonces, un poco es lo que estamos tratando es que haya una canasta de productos donde el comercializador pueda manejar su portafolio de la manera más óptima, siempre teniendo presente que tiene que cubrir sus riesgos financieros de cantidad y precio. Josué nos confirmó que en la pregunta anterior ese era el sentido de la pregunta, que muchísimas gracias por responder. La siguiente pregunta dice, ¿por qué no consideraron un precio techo para los oferentes acotado al precio de oportunidad?
Sí, en las condiciones de la subasta, las reglas de la subasta que les explicamos, nosotros sí consideramos un precio techo, solo que lo llamamos tope máximo, ¿cierto? Entonces, cuando veíamos ese tope máximo es establecido por la CREC, se abre el mismo día de la subasta, ellos envían también un sobre cerrado con el valor de ese precio techo y todas las ofertas por parte de los generadores que quedaran por encima de ese precio techo no eran considerados dentro del proceso de adjudicación. ¿Qué aspectos han analizado cambiar del mecanismo para proteger a la demanda, ya que, como nos indicaron, no hubo mucho incentivo a que los comercializadores ofertaran? Sí, bueno, en primer lugar, digamos que el mecanismo, cuando se diseñó, se pensó mucho precisamente en proteger la demanda. Entonces, un punto muy importante es que el contrato se paga en pesos colombianos y no en dólares, como se hace, digamos, en otras subastas en otros países. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos protegiendo al usuario del riesgo cambiario, que es bastante alto acá en Colombia, y le estamos transmitiendo ese riesgo al generador. Esa es, digamos, una de las características para proteger al usuario. Lo otro también es en sí mismo el mecanismo de que el comercializador se contrate a largo plazo también pretende proteger al usuario de que el comercializador le pase la volatilidad del precio de bolsa. Cuando no está contratado, pues el comercializador le pasa esa volatilidad al usuario. Entonces, ese mecanismo de contratación también está pensado para proteger al usuario. Adicionalmente, la subasta es de tipo pay as bid, es decir, se paga el precio ofertado por el generador. ¿Eso qué quiere decir? Que los precios en general salen un poco más abajo de un precio, digamos, de un clearing price de una subasta tradicional. Entonces eso hace que se garanticen unos precios un poco más cómodos para el comercializador y por lo tanto para que se transfieran al usuario. Como les comentó Viviana, después de los resultados obtenidos en la primera subasta, pues estamos reevaluando el producto y reevaluando, digamos, los riesgos a los cuales se somete el comercializador al venir a la subasta, y esa evaluación pasa por analizar cómo le quitamos un poco riesgos al comercializador para que sea más atractivo el producto y por lo tanto pues puedan pasar esa mejor cobertura al usuario. Un poco quería aportar ahí. Digamos que en la subasta hay tres actores bastante importantes. Uno que es pasivo, que es el usuario final. Nosotros acá le llamamos en Colombia el usuario regulado. Está el comercializador que representa la demanda y están los promotores de proyectos de generación. Entonces, el mecanismo tiene establecido dentro de la minuta de contrato que si un comercializador resulta comprando en la subasta, él puede transferir todo ese contrato, la tarifa de ese contrato lo puede transferir al usuario final. Y eso está armonizado totalmente con la reglamentación que emite la CREC, donde solo se puede transferir tarifas eficientes hacia el usuario final. Entonces, la definición de ese precio tope es básicamente el que hace que se dé esa armonía a la hora de la subasta, porque ese precio tope garantiza que cualquier punto de encuentro entre oferta y demanda por debajo es más eficiente que lo que hoy transferimos al usuario final. No sé si quedó claro. Mientras nos confirman, dicen por acá. Sí, confirmaron que sí, que quedó todo claro, que gracias. La próxima pregunta comenta, ¿cómo gestionan o filtran el tema de lavado de activos y financiamiento y financiación de terrorismo?
Bueno, ese es un tema que tenemos considerado dentro de los artículos de la minuta del contrato, donde los agentes, digamos, tienen que cubrir ese compromiso. Eso se encuentra en uno de los artículos de la minuta, donde ellos digamos, declaran tienen que cumplir con unas declaraciones y en caso de no cumplirlas se puede ejecutar tanto las garantías como la cláusula de penalidad. ¿Sí? ¿Actualmente hay alguna obligación de contratación, suministro para los comercializadores que consideren un periodo mínimo? De no haberla, ¿se ha considerado? Bueno, en nuestro mercado no existe en este momento no existe una obligación de contratación. Los comercializadores deciden si contratarse o no contratarse para cubrir, digamos, su riesgo de exposición a bolsa. Eso es, digamos, una de las diferencias que tenemos con otros países, que si estamos considerándola, pues... O sea, realmente aquí en Colombia nosotros tenemos una posición bastante pro mercado, o sea, queremos promover la competencia. Dentro de las consideraciones que estamos revisando para la nueva subasta que se va a realizar en el segundo semestre de este año, es la de obligar o no a la demanda a participar. Eso todo está en evaluación en este momento. Lo que sí queremos establecer es una senda de requerimiento de contratación en un horizonte de tiempo. Y esa contratación que sea con fuentes de energía no convencionales. De acuerdo con los objetivos de emisiones, ¿qué va a pasar con las plantas de carbón? ¿Se pretende sustituir con renovables en algún momento? Bueno, nuevamente lo que nosotros queremos promover es la competencia. Y realmente lo que hemos visto en esta subasta y en la subasta del cargo por confiabilidad es que los precios de la tecnología carbón son precios que no están alcanzando a competir con las otras tecnologías. Entonces, no tenemos una política específica de no querer plantas a carbón. Lo que estamos dejando es que el mismo mercado sea el que defina qué tipos de tecnologías van a ser las que van a ser parte de nuestra matriz energética. ¿El proceso de subasta a largo plazo excluye alguna tecnología o es abierta? Bueno, técnicamente digamos que no excluye ninguna tecnología. Sin embargo, los proyectos que se presenten deben cumplir con los objetivos que mencionamos, que les explicamos. Entonces, como les dijimos, cada objetivo tiene una métrica y cada proyecto que entre, sea la tecnología que sea, se mide con respecto a esa métrica. Por tanto, hay algunos proyectos de cierta tecnología que van a tener mejores calificaciones que otras tecnologías. Entonces, por ejemplo, un proyecto de carbón pues va a tener una mala puntuación en el objetivo de reducir las emisiones. Por no ser de una tecnología renovable, de un recurso renovable, pues no va a tener una puntuación en el objetivo de complementariedad. Y así, entonces puede aportar, por ejemplo, en la seguridad energética regional, podría aportar un poco en la resiliencia, pero probablemente su calificación no sea tan competitiva como un proyecto eólico que tiene puntuación en todos los objetivos. De pronto, para adicionar, también hay tecnologías como la biomasa, que de pronto no lo detallamos específicamente, pero dentro del proceso de la subasta que realizamos tuvimos proyectos de biomasa que a la hora de normalizar estos indicadores de calificación hicieron que casi 9 proyectos solares quedaran descalificados
porque las características que da la biomasa son bien calificadas en la subasta. Mencionaron la participación del ministerio, comercializadores y generadores. ¿Quiénes son los demás actores que intervienen en el proceso de organización y ejecución de la subasta y cuál es su rol? Ok, el Ministerio de Minas y Energía da las políticas energéticas en Colombia. Las políticas, digamos, se operativizan a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que son la CREC, y la planificación de la expansión la realiza la Unidad de Planeamiento Minero Energético, que es la UME. La subasta del cargo por confiabilidad es una subasta que es reglamentada por la CREC y la operatividad de la subasta, o el subastador más bien, lo realiza XN, que es el operador del mercado y del sistema. En el caso de la subasta de largo plazo, es una subasta que se emitió mediante políticas del Ministerio, decretos y resoluciones, y el subastador fue la UME. También se emitieron resoluciones de parte de la CREC, por ejemplo, el tema de los criterios de competencia, eso es específicamente de la CREC. En resumen, es un trabajo colaborativo entre todas las instituciones del Estado, donde lo que se trata es de lograr que el producto realmente cambie el mercado y no requiere la participación individual, sino la participación grupal. ¿De dónde o cómo se obtuvieron los límites para los indicadores de concentración y competencia por los cuales no se adjudicó? Bueno, los indicadores de competencia, que fueron los que Viviana les mencionó, los de participación, concentración y dominancia, fueron producto de un análisis de la CREC, como mencionamos, para cumplir con el objetivo de competencia y eficiencia en la formación de precios. Ahora, esos tres indicadores, digamos que ahí no entramos mucho en detalle, pero son también fórmulas muy conocidas en materia económica. Sí, está el índice del HHI, el índice de concentración, que es muy usado a nivel mundial, y está el índice de Stenbacher también, que también es muy usado como para medir concentraciones en industrias. Entonces, simplemente lo que ellos hicieron fue hacer una revisión de la literatura de estos índices y ajustar un poco su cálculo como para el caso en particular de la subasta. Los límites los escogieron también de la literatura, por ejemplo, es muy aceptado que el HHI no se supere los 2.800 y que después de superar los 2.800 se considere un mercado concentrado. Entonces la CREC, digamos que ajustó un poco esos índices aceptados internacionalmente en materia económica para el caso en particular. ¿Cómo define la CREC la eficiencia del precio que no se entiende. ¿Cómo define la CREC la eficiencia del precio construido en el proceso de subasta y a partir de ello resolver su paso a la tarifa regulada? Sí, bueno, esa pregunta está muy relacionada con la anterior. Entonces, ellos, la CREC lo que dijo fue, si se cumplen estos criterios que establecimos, los tres criterios que mencionamos de participación, concentración y dominancia, se considera, digamos, económicamente que ese precio es eficiente. Por lo tanto, como se considera que es eficiente, se entiende entonces que puede ser pasado directamente a la tarifa. Por eso ellos establecieron los límites y dijeron, listo, si nos dan los indicadores no superan los límites, entonces ya se entiende que es un precio eficiente y que lo pasamos directamente a la tarifa. Eso también está en línea con lo que les explicaba Julián, de que había una resolución, o hay una resolución de la CREC donde se explica cómo la fórmula tarifaria para el usuario
se ve afectada por el precio formado en esta subasta, que es simplemente pasar el precio de esta subasta directamente en tarifa de los usuarios. Correcto, y un poco para aportar ahí, y el precio tope que se define en la subasta es calculado teniendo como referencia el precio promedio de los contratos de todos los comercializadores. Calculado por la CREC. Colombia ha definido en el planeamiento energético a largo plazo la proporción de la energía generada que debe provenir de fuentes de energías renovables no convencionales. No lo ha definido, pero estamos en proceso de determinarlo. Como les comentaba al inicio, lo que queremos, más que una meta en la matriz, es definir una senda de penetración de las fuentes no convencionales para los próximos 4 años. Sí, digamos, la planeación energética está a cargo de la Unidad de Planeación Energética, que es la UTME, y siempre ha sido una planeación indicativa. Son los inversionistas los que deciden en qué momento, digamos, entrar con un proyecto y sí, dependiendo con la viabilidad de su proyecto actualmente. En virtud del cumplimiento del COP21, COP21, y ante la actualidad del proyecto hidroeléctrico de Ituango, ¿podrían compartir a qué otras tecnologías le darían prioridad para que no se afecte dicho cumplimiento? Bueno, digamos, nuestra matriz actual, como Julia les comentaba al principio, es bastante hídrica, o sea, es bastante limpia, ¿cierto? Es una de las más limpias también, inclusive a nivel mundial. No solamente con la entrada del proyecto Hidroituango, o sea, ya tenemos, digamos, una participación bastante alta de este tipo de tecnología. Actualmente nuestra política, digamos, la política del ministerio es promover, digamos, tanto la tecnología solar como la tecnología eólica y biomasa, que son, digamos, tecnologías que primero tenemos bastantes recursos en Colombia, en las diferentes regiones, y eso, digamos, nos motiva a que también promovamos este tipo de tecnología, que también nos van a aportar pues al cumplimiento del COP21. Con esta pregunta daríamos fin a nuestra sesión de preguntas y respuestas y comenzaríamos entonces ya a cerrar formalmente lo que es o lo que fue nuestro webinar del día de hoy, dándole las gracias en nombre del Comité Regional de la SIER para Centroamérica y el Caribe a Minergia Colombia, quien nos prestó a su equipo de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales, al ingeniero Julián Zuluaga, Viviana Cuartas y Julia Gutiérrez. Agradecerles enormemente a ustedes por su tiempo, por haber dicho que sí y poder traer este tema que es de tanto interés pues para nuestra región. En el chat pues han estado comentando lo excelente de la exposición, que qué bueno que trajimos el tema. De hecho tienen muchos de sus colegas de otros países pues escuchando la experiencia que vivió Colombia pues en esta pasada subasta. De verdad que en nombre del comité y en nombre de nuestros participantes del día de hoy, darle las gracias a ustedes tres por haber estado con nosotros y compartir este tiempo con todos nosotros. De verdad que muchísimas gracias. Bueno, mil gracias a ustedes por habernos permitido participar. Realmente siéntanse libres de contactarnos para alguna inquietud. Creo que en el tema regional tenemos que ser bastante colaborativos y realmente estamos abiertos a compartir y a recibir muchas de estas experiencias. Quedamos atentos a cualquier inquietud y nuevamente gracias. Marisa, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron en el webinar. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias también a los países presentes. Hoy tuvimos a Bolivia, Colombia, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y alguien conectado desde los Estados Unidos que no nos especificó de dónde. De verdad que a ustedes, nuestros participantes, muchísimas gracias. Sin ustedes, nuestras conferencias virtuales no serían posibles. En pantalla están viendo nuestros próximos eventos presenciales y recordarles que se mantengan pendiente a nuestras redes sociales. El mes de abril lo tenemos prácticamente completo de otras conferencias virtuales. Entre ellos podemos comentar la planificación moderna de los sistemas de distribución y resultados de las licitaciones de energía en México en el tema específico de la geotermia. Por ahí pendiente a nuestras redes sociales que estaremos anunciando esas próximas conferencias, y para cualquier duda, cualquier tema, cualquier solicitud, tanto mi compañera Catherine Montiel como quien les habla, Larissa Esteves, estamos a su disposición. En pantalla nuestros correos electrónicos. A todos, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, en especial a la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales de Minergia Colombia. Muchísimas gracias a todos. Feliz resto del día.